Bienvenidos amantes del misterio y el terror. Hoy les traemos una historia que dejó una huella imborrable en la historia del crimen en el Perú. Esta es la historia de Mamoru Shimizu, el primer asesino en serie del país, cuya macabra historia sigue siendo un enigma lleno de preguntas y sombras que nunca se han disipado. Era el 2 de noviembre de 1944, cuando en una tranquila calle de Lima, un hallazgo macabro cambiaría para siempre la historia del crimen en el país. 7 cuerpos, desnudos y brutalmente golpeados, fueron encontrados en la acequia del Jirón Tingo María, en el barrio de Chacrarríos. Las víctimas, miembros de una misma familia japonesa que vivía en el Perú desde hace años, habían sido asesinadas con una violencia indescriptible. Los cuerpos no solo estaban desmembrados, sino que mostraban signos claros de haber sido golpeados con tal fiereza que la escena parecía sacada de una pesadilla. Mamoru Shimizu se movía en silencio, su respiración contenida, sus pasos amortiguados por la alfombra del pasillo. En cada habitación, sus víctimas dormían, ajenas al horror que estaba por desatarse. Empuñando un grueso palo de madera, Mamoru abrió la primera puerta. Dentro, su hermano Tamoto dormía junto a su esposa, Hanai. Sin dudarlo, descargó el primer golpe con una precisión escalofriante. El cráneo de Tamoto crujió como una rama seca y antes de que Hanai pudiera reaccionar, un segundo impacto la sumió en la misma oscuridad definitiva. El silencio se mantuvo, apenas interrumpido por su propia respiración agitada. El siguiente cuarto pertenecía a los niños Tokio Sumiko y Yoshiko, pequeñas figuras acurrucadas bajo las sábanas. La luz de la luna apenas dejaba entrever sus formas. Mamoru alzó el palo y descargó un golpe brutal sobre Tokio. Un grito sofocado escapó del pequeño, lo que alertó a sus hermanas, pero no hubo tiempo para el miedo. Mamoru golpeó una y otra vez con una frialdad mecánica, sintiendo la resistencia de sus frágiles cuerpos, escuchando los quejidos ahogados. Cuando comprendió que aún se movían, los remató sin piedad. Cada golpe resonaba en la casa como un eco de muerte, pero nadie llegó a detenerlo. Nadie sospechaba la masacre que se desarrollaba en las sombras. Los Tomayasu fueron los últimos. Carlos Hiramo y Carmen Mika, compañeros de negocios de Tamoto, no tenían idea de la tormenta de sangre que había barrido la casa cuando Mamoru entró en su habitación. 2 golpes secos y certeros, la resistencia fue mínima, y cuando todo hubo terminado, la casa entera quedó envuelta en silencio sepulcral. Pero Mamoru no había terminado. Con una calma perturbadora, empezó a mover los cuerpos. Uno a uno, los cargó hasta su automóvil, y con una meticulosidad escalofriante, no hubo prisa en sus movimientos, ni hubo señales de arrepentimiento. Condujo en la madrugada hasta una acequia cercana. Allí, sin ceremonia, sin emoción, arrojó los cuerpos al agua, viéndolos desaparecer como si fueran meros desechos. El reflejo de la luna en la superficie del agua fue lo último que se vio antes de marcharse, dejando atrás un rastro de muerte y una casa vacía, impregnada de la historia de su espantoso crimen. La policía al principio no tenía ninguna pista clara. No se encontraron huellas ni rastros, lo que sugería que el asesino conocía bien la zona o que había planificado con meticulosidad cada detalle. Las primeras investigaciones apuntaron a varios miembros de la familia, pero pronto un nombre comenzó a destacarse: Mamoru Shimizu. Era hermano de una de las víctimas y su relación con el crimen parecía más que sospechosa. Sin embargo, Mamoru, quien negaba cualquier vínculo con los hechos, afirmaba que había seguido su rutina habitual esa mañana. Pero todo cambiaría cuando su esposa, Sumiko Shimizu, encontró en su casa una chaqueta azul, manchada de sangre. La chaqueta era de Mamoru y se ajustaba a sus medidas exactas. Este sería el primer indicio crucial que la policía necesitaba. El silencio de Mamoru ya no podía ocultar la verdad. El 9 de noviembre de 1944, Sumiko Shimizu, esposa de Mamoru, confiesa que su esposo es el autor de los 7 asesinatos en Chacrarríos. Fue ella quien encontró la chaqueta con sangre perteneciente a su pareja, como prueba, y a pesar de la investigación de la policía y la negación de Mamoru a estar relacionado con el crimen, la prenda coincidía en medidas exactas con su talla, y con la confesión de su esposa, el juez del caso ordenó que Mamoru fuera trasladado a prisión.
A pesar de las investigaciones y juicios, muchos aún se preguntan qué motivó a Mamoru Shimizu a cometer semejante atrocidad. ¿Fue un simple conflicto familiar o existió algo más profundo, algo más oscuro que lo empujó a la violencia? Algunos sugieren que la presión social y los conflictos étnicos de la época, como la estigmatización de la comunidad japonesa en Perú durante la Segunda Guerra Mundial, pudieron haber jugado un papel importante. Lo que es indiscutible es que este caso dejó una marca imborrable en la criminología peruana. Mamoru Shimizu se convirtió en el primer asesino en serie del Perú, pero su historia sigue siendo una de las más escalofriantes en la criminología del país. En una época en la que el concepto de asesino en serie era desconocido, su historia demostró que el mal puede esconderse en cualquier lugar, incluso en el seno de una familia. La pregunta persiste: ¿realmente conocemos a las personas que tenemos cerca? ¿O hay algo en ellos, algo tan oscuro, que no podemos ver? La respuesta sigue oculta en las sombras de la mente humana. Y así terminamos nuestra primera historia, lo que nos recuerda lo oscuro y retorcido que puede ser el alma humana. Mamoru Shimizu, el primer asesino en serie del Perú, nos dejó una huella imborrable de terror y desesperación. ¿Qué es lo que realmente mueve a alguien a cometer semejante atrocidad? ¿Es la oscuridad de la mente humana o hay algo más allá? Algo que no podemos comprender. Quizás nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que mientras el misterio persista, nosotros estaremos aquí para desvelarlo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con quienes buscan historias escalofriantes y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos casos. Recuerda, las sombras siempre están más cerca de lo que pensamos, y los secretos más oscuros nunca se olvidan. Les habló su comentarista. Buenas noches. Adiós.